El tema que se tratará en esta exposición será el Tribunal Penal de Yugoslavia. Para contextualizarnos y adentrarnos más al tema, estudiaremos sobre la Guerra de los Balcanes, que fue el origen de este tribunal internacional. Bueno, en esta guerra acontecieron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia, que sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las 6 exrepúblicas yugoslavas. La primera fueron las guerras durante la disolución de la República Federativa Socialista, en la que se conforma la Guerra de Eslovenia de 1991, la Guerra de Croacia de 1991 a 1995, la Guerra de Bosnia de 1992 a 1995, la Guerra Croata Bosnia 1992 a 1994. La segunda es las guerras durante la disolución de la República Federal. En esta entran la Guerra de Kosovo de 1998 a 1999, conflicto del sur de Serbia de 1999 a 2001 y por último el conflicto de Macedonia de 2001. El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a la tensión religiosa y étnica entre los serbios y los croatas, también entre los bosnios y los albaneses. Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milosevic y sobre todo que los serbios de la región croata de la Krajina declararan su separación de Croacia en marzo de 1991. También debido al choque entre el nacionalismo serbio de Milosevic y el croata Tudjman, lo cual se degeneró en una guerra muy violenta, lo cual llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia y producir un efecto contagio en el resto de repúblicas yugoslavas. El 15 de enero de 1992, los países europeos y la comunidad internacional reconocen la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia. Aunque Serbia y Montenegro siguieron usando esta denominación sin reconocimiento internacional hasta el 2003. Las guerras yugoslavas terminaron con gran parte de la ex Yugoslavia reducida a la pobreza, con desorganización económica masiva e inestabilidad persistente en los territorios donde ocurrían las peores luchas. Estas guerras fueron los conflictos más sangrientos en el suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando en unas 130.000 a 200.000 muertes y millones más sacados de sus hogares. Fueron también los primeros conflictos desde la Segunda Guerra en haber sido formalmente juzgados los genocidas, y muchos de los individuos claves participantes también fueron consecuentemente acusados por crímenes de guerra. Ahora sí hablaremos sobre el Tribunal Penal de Yugoslavia, el cual fue fundado el 25 de mayo de 1993, el cual el presidente de este tribunal fue el estadounidense Theodor Meron y su sede se encontraba en Haia de los Países Bajos. El tribunal fue formado por 16 jueces nombrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son renovados cada 4 años y con la oportunidad de ser reelegidos. Este tribunal se fundó bajo la decisión del Consejo de Seguridad para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario que sucedían en el territorio de la ex Yugoslavia. Las funciones residuales del tribunal, incluida la supervisión de las condenas y el examen de los procedimientos de apelación iniciados desde el 1 de julio de 2013, pasaron en 2018 a la jurisdicción de un órgano sucesor, el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales. La competencia del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia abarca los siguientes crímenes: las infracciones graves contra los convenios de Ginebra de 1949, las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra, el genocidio y por último los crímenes de lesa humanidad. En la lesa humanidad entra el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos para cometer cualquier crimen. El genocidio se divide en 3 elementos esenciales. El primero es la identificación de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El segundo es la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo, que podría ser el mensría, que también se conoce como el dolo, y la comisión de cualquiera de los actos mencionados contra un grupo susceptible de ser identificado, también conocido como el acto prohibido, el actus reus. Dentro de las actuaciones de este tribunal, hasta el 2004, el tribunal había recibido 3.500 testimonios y tenía procesadas, a fechas de marzo, de 2005 a 124 personas, entre ellas Slobodan Milosevic, el expresidente de Yugoslavia, quien fue entregado en 2001, pero falleció dentro de su celda en las dependencias del tribunal pendiente de juicio el 11 de marzo de 2006. Después, ante Gotovina,
El 8 de diciembre de 2005, este general croata fue detenido por fuerzas policiales españolas en las Islas Canarias, cumpliendo un requerimiento de la corte en su contra. La tercera persona que juzgó este tribunal fue Nasser Orik, antiguo comandante de las fuerzas musulmanes. También fue condenado a 2 años de prisión por crímenes de guerra de esa zona oriental, Bosnia, entre 1992 y 1993. No obstante, Orik fue puesto en libertad ya que llevaba más de 2 años en prisión preventiva. Después encontraron a Radovan Karadzic. Fue uno de los últimos procesados por el tribunal, fue el antiguo líder de los serbios de Bosnia, prófugo desde 1995 y detenido en Belgrado el 21 de julio de 2008. Su juicio comenzó el 26 de octubre de 2009, enfrentándose a 11 cargos que incluyen los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El general Ratko Mladic fue detenido el 26 de mayo de 2011 y acusado de idénticos delitos. Comenzó a ser juzgado el 3 de junio de ese mismo año. Por último, Goran Hadžić. En julio de 2011 fue detenido el último prófugo del tribunal acusado de algunos de los cargos más graves tipificados por el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia. El último veredicto del tribunal sería la sentencia contra Ratko Mladic el 22 de noviembre de 2007. Tras lo cual se ocupó de los casos pendientes el mecanismo para los tribunales penales internacionales. Podemos decir de este tribunal que, a diferencia de lo sucedido en los tribunales de Nuremberg y tribunales de Tokio, este fue un ejemplo de justicia penal instituida por la comunidad internacional, actuado como un todo y no como una imposición realizada por los vencedores en un conflicto internacional. De mi parte eso es todo. Muchas gracias por tu atención.